día bastante interesante desde mi punto de vista. David Morgan y Chema Mezcua vienen a contarnos cositas sobre Cyberworld. En este caso, David Morgan es consultor, especialista en seguridad y radiocomunicaciones y cine en video drafting. Y por su lado, José María Mezcua, ingeniero de telecomunicaciones por la UOC. Tiene un montón de certificaciones de fabricantes, ISO CCI, el Ford NSE, el Nozomin NFC, el Gigamon Gigapro, el Juniper JNCIS y un montón de certificaciones relacionadas con software y hardware de red. Y nada, vienen a contarnos Telecom Haya, Ukraine versus Rusia Cyberworld, así que nada, os dejo con ellos y disfrutadla, chicos. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí a la hora de la siesta escuchando a mi colega y un servidor. Esta charla es una charla que fundamentalmente está motivada por una investigación que hizo mi compañero Chema y vamos a tratar, más adelante vamos a ver, vamos a tratar sobre el secuestro de comunicaciones, principalmente en el conflicto de Ucrania y pues, fundamentalmente relacionadas con BGP, pero vamos a tocar también algunos otros temas. Vale. Yo soy David Morgan, más conocido en las redes sociales como Radio Hacking. Llevo casi 40 años en temas de radio, no es que sean mayores, que empecé muy joven, no pensé que tampoco. Y bueno, pues no llevo gorritos de aluminio, de papel de aluminio para sonda ni nada, porque bueno, a estas alturas todavía creo que no me ha afectado demasiado. A veces escribo algunas cosas y me dejan. Y bueno, pues me dedico, soy Cino, soy director de innovación en Video Hooking. Bueno, yo con David soy José María Mezcua, trabajo con David en Video Hooking, en el departamento de innovación. Y bueno, como os han contado, pues llevo 25 años trabajando en temas de ciberseguridad. He visto de todo en este mundo. Y bueno, los dos somos radioaficionados, nos gusta mucho la radio, como David lleva toda la vida. Y bueno, pues aquí venimos a contaros nuestra película. Vale. ¿Cuáles son los objetivos principales de la charla? Describir primero un poco el contexto, por si no lo conocéis, el contexto del escenario de las CERCOS, sobre todo con la temática que estamos tratando, en el contexto, en este caso de la invasión de Ucrania, pero que sepáis que este tipo de ataques también se implementan en otras situaciones, no tienen por qué ser en la invasión de Ucrania. Poner de manifiesto la importancia del control de las comunicaciones en la guerra, ¿no? En un conflicto bélico sobre todo, y también de la guerra administrativa en Internet por el control de Internet. Mostrar también cómo funcionan las redes troncales de Internet, cómo se comunican los equipos en Internet, analizar los diferentes tipos de ataques de disrupción en estas redes, mostrar la resiliencia y las lecciones aprendidas en la invasión de Ucrania, que no son pocas, y que sobre todo relativas a la resiliencia, a las comunicaciones y a todas las lecciones aprendidas que nos deja, pues lo vais a ver ahora. Mostrar las posibilidades que existen, por supuesto, vamos a mostrar cosas que ocurren y ataques, pero vamos a intentar también mostrar soluciones y cosas que se pueden hacer para evitar estos ataques. Y entonces, ¿cuál es el escenario inicial? Desde el 2014, Ucrania ha estado recibiendo todo tipo de ciberataques, los que estáis en ciber lo sabéis, por parte de Rusia y no solo de Rusia, también de países aliados de Rusia y por todo tipo de actores, desde actores estatales, no estatales, activistas, de uno y otro bando, etc. Es una guerra que viene, sobre todo en el paso ciber, de largo. Esto ha servido de preparación, ha sido de escuela, no es una dura escuela a Ucrania para prepararse y también con la ayuda de países occidentales y de empresas sobre todo occidentales muy importantes que todos conocéis y que han contribuido tanto a nivel de ciberseguridad como de hardware, de equipamiento, de cloud, etcétera, y han hecho que ese largo recorrido desde 2014 pues, se materialice en que han resistido bastante bien el envite de la invasión. Pues esto es básico. Antes de la invasión se experimenta esta transformación digital. De hecho, Mikhailo Fedorov, que es el ministro de Transformación Digital, fue nombrado en 2019 y acomete una serie de cuestiones revolucionarias, todo lo revolucionarias que pueden ser para un país darle importancia a la resiliencia de las comunicaciones, que es algo que normalmente, como sabéis, no se hace, ¿no? Pero esto no es un político al uso, es un chaval joven, es un chaval que sabe de ciberseguridad
y se pone al frente de la transformación digital del país en todos los aspectos, tanto administrativo como a nivel de seguridad. Como he dicho antes, los diferentes países ayudan a esa transformación con medios, con gente con formación, etc. Y como es lógico, pues las infraestructuras de comunicaciones están en poder del país invadido. Esto también hay que entenderlo en el contexto, porque cuando un país invade a otro, el punto de ventaja que tiene el país invadido es que es dueño todavía de las infraestructuras de comunicaciones. Y eso es muy importante, según vamos a ver luego. Salvo algunos operadores que, como sabéis, desde 2014, tanto Crimea como el Donbass, el Lugansk, etc., ya tenían presencia operadores prorrusos que operaban en zonas ocupadas de armas nucleares, porque ya estaban invadidos desde 2014 en esas zonas, ¿no? Salvo eso, lo cierto es que Ucrania tenía el resto de infraestructuras, ¿no? Y el importante papel de este Ministerio de Transformación Digital, a la cabeza más Mikhail Fedorov, y bueno, pues que hace cosas que veremos que son importantes. Y por resumir mucho, porque esto es muy largo, la ciberguerra ya empieza, en la invasión de Crimea no, empieza mucho antes. De hecho, las primeras estaciones de ciberguerra en este ámbito en el este de Europa pues, se suelen reconocer en Georgia, la invasión de Georgia de Rusia en 2008. Ya empieza a haber ataques de DOS, de Face, etc. Y pues, bueno, realmente empieza en el 2014 con la invasión de Crimea, con diferentes ataques de denegación de servicio, ataques, los conocéis todos, de Blast Energy, a plantas eléctricas, que durante unas horas dejan sin energía eléctrica, además el 23 de diciembre, a cientos de miles de personas en Ucrania. Luego en Norvegia, bueno, todo esto lo conocéis, ransomware, diferentes actores que se unen, grupos cibercriminales que ya no luchan tanto por obtener dinero, sino como para apoyar a sus países respectivos. Un ciberataque incluso a Chernóbil, que fue más testimonial que otra cosa, porque en realidad fue un phishing que lo que hizo fue cargarse la red de monitorización de las ondas de radioactividad, pero eso pasaba mal y no hay ningún problema, es muy escandaloso, porque es Chernóbil, pero no pasa absolutamente nada. Y luego ya ataques de volado breakers que se producen, quizá el primer ataque más importante que se produce en la invasión ocurre muy pocas horas o minutos casi antes de que se produzca la invasión en febrero. Y es el ataque a la red CASAT de VSAT, ¿vale? De Viasat. Se produce un ataque en el que se quedan modems de clientes, es un ataque de borrado, en realidad lo que sobrescribe el firmware de los modems de clientes, etc. Bueno, ahí hay diferentes teorías de cómo se hizo el ataque. Unos decían que era un SSH mal configurado, una VPN, un no sé qué. La cuestión es que entraron ahí, supuestamente Rusia, claro, y borró todos estos modems, miles de modems que acabaron siendo pisapapeles. Y de hecho, se le fue la mano y una red de molinos eólicos de estos en Alemania tuvieron una afectación de 6.000 equipos. No pararon los molinos físicamente, pero igual, la red de monitorización se fue al carajo. Y bueno, ese quizá es el ciberataque más importante desde que se inicia la invasión. Y luego las comunicaciones móviles con un invitado inesperado. ¿Qué ocurre? Pues lo primero que se hace, y se hace muy bien, porque ya tenían experiencia en esto, es se hace lo que se llama roaming de emergencia nacional, que quiere decir que nadie se le puede cortar el suministro por no pagar el teléfono, los prepagos no tienen límite para pagar, y que todos los operadores tienen que trabajar con todos los clientes. Se juntan todos los operadores para dar cobertura, da igual qué operador tenga. Y otra cosa importante también es que se niega la cobertura a SIMs rusas, que hasta ahora sí que tenían cobertura. Entonces no dejan pasar, no dejan logarse en la celda a una SIM que sea rusa. Se suspenden acuerdos no solo con Rusia, con Bielorrusia, que también es un país aliado, y elimina la posibilidad de que las fuerzas de ocupación rusas utilizan la red de GSM. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un problema importantísimo. Yo de esto tengo otra charla que dura más de una hora, que es sobre el tema de radiocomunicaciones militares, en los que, por diferentes asuntos que no tenemos tiempo de contar aquí, se producen una serie de problemas logísticos y de falta de cifrado en las comunicaciones, y es tan caótico todo que recurren a la telefonía móvil para usarla en combate, algo que no se había visto prácticamente en ninguna guerra anterior, y que es la peor idea que puede tener alguien a nivel militar, utilizar un móvil en un campo de batalla. Casi es poner una diana encima y es algo que no... Pero se vieron obligados a hacer esto. Bueno, pues se suspenden estos acuerdos y además de esto, pues bueno, también para reducir la superficie de ataque de ataques en capa de señalización, en SS7, etc. De vez en cuando sí que permitían liberar un poco de tráfico saliente. Habéis escuchado seguramente llamadas de soldados hablando con sus familiares, porque por temas de inteligencia de vez en cuando levantaban el veto para grabarlos y identificarlos. Entonces, y también para hacer parte de propaganda, ¿no? Para analizar
conversaciones. Luego, durante la invasión, hay unos operadores separatistas que, según continúa la invasión, van estableciendo sus propias redes para intentar dar soporte GSM a esas SIM rusas que están fuera del circuito ya. Operadores que ya operaban en zonas ocupadas, como en Gabón o Phoenix, en Lugansk, pues empiezan a dar esta, y también empiezan a adquirir infraestructuras en territorio ocupado que les permiten, a través de la capa física, hacer diferentes tipos de ataques de señalización, etcétera, etcétera. También una cosa curiosa es que Ucrania, una de las primeras cosas que hace el gobierno ucraniano es prohibir, a través de un decreto que lanza Zelensky, el uso, suspende la habilitación de usos de radioaficionados, licencias de radioaficionados, porque en la guerra, desde la guerra civil española, los radioaficionados tuvieron un papel apoyando a cada bando importante, y lo que querían era mantener el espacio radioeléctrico limpio y que ninguno fuera un infiltrado que pudiera filtrar información a través de radio hacia Rusia, o hacia Bielorrusia, hacia un país aliado de los ocupantes. Y esto es relativamente fácil, ya digo que el papel de los radioaficionados es bestial, porque no depende de ningún operador y los equipos les pueden proporcionar, a través de modos digitales o de analógicos, pueden proporcionar un alcance brutal, prácticamente de todo el mundo, y es lo primero que se suele suspender cuando un conflicto bélico, la habilitación de radioaficionados. Bueno, a tal punto que se llega a requisar lo que se llama una SIM-POX, que es esta cacharro que veis aquí, que es simplemente un cacharro que, por resumir mucho, lo que hace es tener un pool de tarjetas ucranianas, un pool de tarjetas rusas, y enrutar, evadir, bypassear esa censura, digamos, de las tarjetas SIM rusas, de manera que bypasseaban y las pasaban a través de tarjetas ucranianas, ¿vale? Tenía un montón tinglado ahí de la leche, había un tío ahí que estaba con todo este tinglado, ahí faltan equipos, hay más equipos todavía, que enrutaban las llamadas hacia afuera. El problema que tiene esto es que cuando tú levantas ciento y pico SIMs en la misma celda, el operador legítimo, en este caso en Ucrania, se da cuenta y manda inteligencia al SDU, y el SDU lo pilló enseguida y publicó estas fotos como habían hecho la requisitoria de este equipo, ¿no? Que también es un error de seguridad operacional de los SIM bestial, porque entender ciento y pico, si entender un móvil ya es un problema en un territorio de guerra, entender ciento y pico tarjetas a la vez en una celda es una locura, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa importante es que todos los operadores, solidariamente, todos los operadores del país, trabajan solidariamente, sin importarles si son competencia, en reparar todos los tendidos de fibra y en hacer todas las reparaciones para que todas las dificultades que había pues, se solventen lo antes posible y con el peligro que ello conlleva, y además de forma gratuita, ¿no? El reparar tendidos de cable, de fibras, etcétera, y mantener las comunicaciones, porque es de gran importancia, no solo por las comunicaciones militares, que es lo que la gente normalmente piensa, sino para la cohesión civil y el dominio del relato luego en Internet también, ¿no? Para que la gente pueda... Y de hecho es la primera guerra en la que el móvil tiene una participación directa en la batalla, ¿no? También podría estar, que es otro tema de la charla que os decía, podría explicar esto, el por qué los sistemas de guerra electrónica rusos, que son de los más competentes que ha existido nunca, e incluso reconocidos por personal de la OTAN, que son temibles, los sistemas de guerra electrónica no han funcionado tan eficientemente, porque al tener que depender de estas infraestructuras de telefonía móvil, pues podrían darse un tiro en el pie. Entonces, realmente no se han empleado a fondo en esto porque no han podido, quizá, el emplearlo. Y otra cosa interesantísima es que la primera vez que en un conflicto bélico hay una colaboración civil en el análisis de comunicaciones. Como os he dicho antes, sobre todo en los primeros días, en la zona de Mykolaiv, se producen comunicaciones sin cifrar, que nos dejaban atónitos, conversaciones tácticas, sin cifrar, que escuchaba a todo el mundo con un receptor de SDR de onda corta, lo podías escuchar en claro, y nos quedamos atónitos, la verdad, y de eso va la charla que os decía, que es otra charla diferente. Y había civiles que colaboraban en el análisis y la traducción voluntaria de esta información que se estaba recibiendo. Se creó, de hecho, un canal de Discord solo para poder traducir estos mensajes y poder darlos a conocer al público. Otra cosa es la eficiencia que tiene eso a nivel de inteligencia, porque ya al ser publicado puede perder, desde luego, el valor que pudiera tener como producto de inteligencia, ¿no? Y uno de los proyectos más importantes que impulsó Fedorov con el Ministerio de Transformación Digital es esto que llamó el Estado en tu móvil. Como Ucrania tiene unos territorios muy vastos, rurales, así, de llanuras enormes, etcétera, pero a la gente el desplazamiento le cuesta mucho. Entonces, crearon una serie de aplicaciones de todo tipo para que la administración estuviera en tu bolsillo, o sea, para que desde el smartphone, de verdad, cualquier ciudadano pudiera hacer sus gestiones. Y esto se transformó en la invasión, se transformó en que muchas de las aplicaciones que se utilizaban, por ejemplo, para la violencia de género o para desperfectos en la vía pública, para notificar desperfectos con fotos,
se empezaron a utilizar para marcar objetivos rusos. Cuando entraban en algún vuelo, hacían la foto, inteligente del SBU, veía el valor de la fuente, la calidad de la fuente y si esto era cierto, incluso podía mandar fuego contra ese objetivo. O sea, ya el ciudadano, esto ya es un debate ético y moral en el que no me voy a meter, un ciudadano cualquiera como vosotros, con un móvil, hace una foto con una aplicación y se convierte en un combatiente. Esto tiene bastantes connotaciones, sobre todo teniendo en cuenta, como veréis luego va a contar Chema, que pudieran estar espiando estas comunicaciones y en caso de que, por desgracia, Rusia ganara y ocupara totalmente en Ucrania, estas personas no sé cómo se considerarían, pero civiles no. Entonces, esto es un problema bastante grave, ¿no? Pero ya se convierten en sensores, lo que se llama a nivel militar, sensores avanzados de artillería. Es decir, son gente que en cualquier pueblo hace una foto y manda un objetivo de fuego contra esa unidad. Y ser combatiente es tan sencillo como para tener esta aplicación. De hecho, se hicieron unas putas aplicaciones, como están ahí arriba, muchas que estaba pensada solo para eso, para apuntar objetivos y informar de objetivos. Y bueno, Elon Musk entró, como sabéis, a rescate, mandó para suplir también el tema, sobre todo en Baja California, para tener redes de respaldo por los cortes que había en la fibra y tal, empezó a mandar satélites Starlink, que también tenían sus problemas porque las parábolas se ven, porque tienen que estar en exterior, se ven, además emiten mucho calor, se calientan mucho y las cámaras térmicas son bastante, se pueden convertir en una diana. Y bueno, pues también ha habido ciberataques y guerra electrónica contra las bajadas de los satélites de Starlink. Y bueno, pues esto se distribuyó, ahora al principio eran 5.000 unidades, pero yo creo que ya deben de ir por 50.000, no sé, yo creo que es el país que más unidades tiene distribuidas. Y bueno, y luego las fibras, esto es otro orden de la capa física. Aquí anecdóticamente contamos que COBAN, por ejemplo, que es el Centro de Operaciones y Vigilancia y Acción Marítima de la Armada, que se ocupa de monitorizar las aguas territoriales españolas, pues ha localizado alguna vez algunos, lo que se llaman pescadapos, que le llaman en el argot pescadapos, que son barcos comerciales o pesqueros, supuestamente, que casualmente navegan siguiendo el recorrido de grandes cables de comunicación de fibra que van a otros continentes, casualmente. Entonces, la Armada intenta alejarlo para tenerlo controlado, monitorizado, y ha habido diferentes cortes en diferentes partes de Europa que no sabemos si se deben a sabotajes reales de Rusia, de quien sea, o realmente pues, es un corte accidental, pero la verdad que el tema de los cables submarinos a nivel geopolítico es una pasada, daría para una charla incompleta. Y bueno, hasta aquí, esto lo ponemos un poco como coña. Estas arquetas de fibra son las entradas de una fibra de una instalación muy crítica, no vamos a decir cuál, muy crítica que hay en España y que están así como es. O sea, es tan fácil como llegar y leer la pantalla. Ahí no vamos a decir qué es, pero si lo supierais os quedaréis sorprendidos de qué instalación. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a... Pues bueno, David os contado un poco lo que es parte física, parte de radio y tal, y la parte que he estado investigando va más relacionada con Internet. Entonces, esta guerra o este conflicto ya se denomina el conflicto de quinta generación. O sea, ya no es... O sea, hay tierra, mar, aire, espacio y ha empezado a entrar en combate Internet. Porque Internet se está usando para controlar a la gente al final, o tener que la gente tenga información y pueda manejar una decisión y ver para qué bando va. En Ucrania además hay un problema porque hay gente dentro de Ucrania que es muy prorrusa y a nivel informativo están intentando cada país llevarse a la gente a su lado. Entonces Ucrania con Mikhailo Fedorov ha adoptado unas medidas que no se habían visto nunca en un conflicto bélico. Y es que han intentado aislar a Rusia del resto del mundo a nivel administrativo en Internet. Han hablado con ICANN, han hablado con RIPE, han intentado tirar o que desbloquearan todos los dominios de nivel superior. De hecho, ha habido sanciones donde carriers de tráfico mundiales, gente que mueve los troncales de Internet, directamente han llegado a los puntos neutros y han desconectado sistemas autónomos rusos, dejándolos fuera o empeorándoles el tipo de comunicación que tenían ellos. Entonces, bueno, con esto que está pasando, que desconectas a la gente de Internet,
Ucrania cree que es algo bueno para ellos, pero al final le están haciendo el bien al lado contrario, porque están aislando a los ciudadanos rusos y están promoviendo que el régimen ruso, porque al final es un régimen, maneje la mente de las personas con información falsa. No sé si habéis visto hace poco el tema este de los drones, que parece que han atacado el Kremlin con drones, pero probablemente sea muy falso porque un dron no va a llegar allí desde Ucrania. Entonces esto es propaganda para intentar que la gente pues piense las cosas que no son. Entonces, están haciendo el trabajo sucio a Putin. Y bueno, aquí con radio, por ejemplo, pues ha pasado una cosa muy curiosa. Sí, el radio, por ejemplo, que es una cosa que no se veía de la Guerra Fría, se han aumentado todas las transmisiones. Si no conoces el tema de radio, en Onda Corta existen centenares de emisoras que transmiten en un montón de idiomas durante hasta 24 horas del día y a distancias, bueno, Telemadrid puede recibir perfectamente lo más grande con calidad. Pues la BBC, por ejemplo, y Radio Exterior de España, que ya tiene una programación en ruso, aumentó su programación en ruso para intentar bypassar la censura, porque la radio es bastante más complicada que Internet de desconectar, con los métodos que decía Chema. Se puede hacer, hay sistemas de radio de censura, por ejemplo, China tiene uno que se llama Firebreak y es uno de los sistemas más avanzados de censura de radio, que lo que tratan es de meter millones de vatios sobre una portadora y anular cualquier señal de la BBC o de alguien que nos interese. Pero en este caso se han reforzado, han aumentado para poder hacer llegar algo que a mucha gente le suena como antiguo, ¿no? La onda corta y tal, ¿no? Esto sí que utilizando, se daban cuenta que según la ITU hace poco tiempo, en su informe, decía que casi la mitad de la población del mundo no es usuaria de Internet. Y hay grandes regiones de la población, nosotros somos aculturados, hay grandes regiones de población que solo reciben noticias por radio. Y en este caso de censura, más todavía. Y bueno, también con todo esto ha salido un poco a la luz que Rusia está intentando copiar el modelo que existe en China. O sea, China al final bloquea o intenta manejar todas las comunicaciones salientes de su país y entrantes y ver a quién le van, y bueno, tienen un gran firewall allí, que sabes qué es lo que tienen, y Rusia está copiando el modelo. Entonces, bueno, por poneros un poco en antecedentes, aunque mucho de esto lo sabréis, al final en Internet, o sea, el orden mundial lo manejan poca gente. O sea, Internet no es algo tan libre como muchos podemos pensar. Internet, como sabéis, tiene un proyecto de DARPA. Esto al final, una persona que estaba en DARPA fundó la Llana. De hecho, estuvo en la Llana hasta el fin de sus días, está fallecido ya. Y la Llana es el organismo, o era el organismo en aquellos tiempos que gestionaba la entrega de direccionamiento IP a los sistemas autónomos y el tema de los DNS, los registros de nivel superior. Y ahora se vieron desbordados porque al final están manejando datos de todo el mundo y se generaron unos RIP locales, como puede ser RIPE, como puede ser LACNIC o APNIC en la zona de Estados Unidos. Hay 5 RIP locales y ANA pasó a ser parte o sea, desplegó todo lo que ellos hacían, lo repartió a otros organismos y descentralizó toda esa información que estaba en manos de Estados Unidos, porque recordemos que todo esto viene de Estados Unidos, y ahora Internet pues, es un poco más libre, pero no del todo. Entonces, bueno, ICANN absorbió la Llana, y Llana se convirtió en un miembro en un brazo de ICANN, y bueno, al final quien maneja esto es el IETF con tema de normas y intenta poner un poco de orden a nivel técnico. El IECubo también, que aquí, bueno, aquí hay una historia curiosa, porque esto lo fundó Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Franklin Leonard Pope, que este hombre era un fenómeno. Este hombre, por ejemplo, en la Guerra Civil Americana, manejaba Internet en aquellos tiempos, que era la red de telegrafía. Este hombre, por ejemplo, en ese tiempo de guerra, él se dedicaba a ir desde Nueva York a muy lejos, a caballo, reparando los cables de telegrafía para poder tener ahí comunicación. Y bueno, luego está la Internet Society, que esto es un organismo montado y creado por los padres verdaderos de Internet. Entonces, este organismo intenta poner orden en los demás. Orden no, lo que intenta es ahí que todo el mundo se ponga de acuerdo y que las cosas se hagan de una manera ordenada. La Internet Society pues son todos los arquitectos que pensaron en Internet en su momento, que muchos de ellos están fallecidos ya por desgracia, pero marcaron una base para seguir a lo largo del tiempo.
Y bueno, nos vamos a meter con el BGP, que esto es interesante. El BGP es un protocolo de enrutamiento que se usa en Internet. Al final es el lenguaje que hablan los routers en Internet y es como ellos saben qué direcciones IP hay detrás de una dirección de frontera, digamos, pues detrás hay una serie de prefijos que entregó la IANA a este sistema autónomo y todo esto se hace con BGP, es el único protocolo de enrutamiento permitido en Internet. Esto que veis aquí, que hacen aquí garabatos y cosas, pues esto es cómo nació Internet. Esto nació en una cafetería, en una de las sesiones de IETF, y lo hicieron un ingeniero de Cisco y un ingeniero de IBM, ahí tomándose un sándwich, pues diseñaron el BGP. Y la revista, bueno, la portada que veis aquí al lado izquierdo, esta es una revista que se hacía antes en Cisco, que era una revista interna de Cisco, donde ya en el año 89, creo que es, sí, ya se empieza a hablar del BGP. Ya se empieza a intentar estandarizar el protocolo, que todos los routers hablen lo mismo, porque antes era un caos esto. Unos hablaban, bueno, Ethernet es posterior, pero ahí había Token Ring, había redes X25 y intentaron unificar todo. Entonces, bueno, vamos a contar, pues, dentro de los protocolos de enrutamiento, tenemos protocolos internos, que conocéis muchos, el RIP, el ISIS, OSPF, que se usan de puertas para dentro de una red. Y como os he contado, dentro, cuando un sistema autónomo habla con otro router que no es su sistema autónomo, se utiliza BGP en un modo externo, o sea, es eBGP lo que se usa. Y bueno, como os he contado antes, la Internet Society fundó MANRS. MANRS son una serie de normas que están intentando poner orden en el BGP. BGP nació sin seguridad y se han detectado problemas y ha habido problemas gordísimos con él a lo largo del tiempo y desde hace unos años MANRS generó una documentación y no obligan a nadie a asociarse a ellos, pero ya es una cosa que se está promoviendo a nivel global. Los puntos de intercambio de Internet, que es donde todos los sistemas autónomos comparten tráfico, les están obligando ya a que apliquen estas medidas. Y los routers tienen que intercambiar tráfico de una manera concreta, no pueden aceptar rutas que no estén comprobadas de quién vienen, las rutas tienen que venir certificadas con un certificado digital. Y bueno, al final esto está costando mucho ponerlo en marcha, pero es un poco la solución a todo esto. Bueno, os he contado el direccionamiento en Internet. IPv4 se acabó hace ya años, entonces, de hecho se está convirtiendo en un lobby y hay gente que se dedica a hacer negocio con esto. De hecho hay páginas que tú puedes comprar rangos que están sin usar por compañías que deciden venderlos y yo sé, te puedes comprar un rango de la zona de Australia y montarlo en Estados Unidos o donde tú quieras. Si no, lo comunicas al RIR que te toque y listo. Pero lo miré la semana pasada, un barra 24 está ya en $25.000, que son 256 IPs. Okay, y con eso no hacen nada los grandes operadores. Entonces, hay un proceso de migración a IPv6 que ya está muy avanzado, pero bueno, está costando. Aquí en España, sobre todo, Movistar, o sea, Telefónica, pues ha empezado ahora ya obligada, pues ya dando un toque y está empezando a cambiar esto. Un sistema autónomo, ¿qué es un sistema autónomo? Pues al final no es más que una entidad con un identificador de 16 o 32 bits, porque se acabaron los 16 y tuvieron que duplicarlo, que engloba una serie de rangos de direccionamiento público. Y ya está, no tiene más historia. Aquí, como podéis ver, un poco la gráfica de la izquierda, pues es el número de sistemas autónomos que hay. Ahora mismo hay unos 88.000 sistemas autónomos. Donde más hay es en la zona que maneja RIPE, que es Europa, Europa del Este, Europa, nuestra parte de Arabia también. Y hay una cosa curiosa que en el gráfico de la derecha, como podéis ver, Rusia, que es ese gráfico, esa flecha que se ve por arriba, tiene 5.839 sistemas autónomos. Es un jugador súper importante en Internet. Hay mucho tráfico de Internet que es ruso. Y bueno, como os he contado, pues eso, al final Internet es un cúmulo de routers que hablan BGP y comparte direccionamientos. Y cada uno pues, tiene de puertas para adentro sus propias políticas de enrutamiento. Para afuera tienen que hablar de BGP, pero dentro pueden usar protocolos de enrutamiento internos. Entonces, bueno, los sistemas autónomos, esta página, por ejemplo, es una herramienta que se dedica a monitorizar cómo se intercambia el tráfico entre sistemas autónomos.
Y cuanto más alto aparezcas en la lista, mejores normas estás aplicando, tienes más RS bien integrado en tu red y no estás aceptando redes que no son de quien te las está anunciando. Entonces aquí, como podéis ver, por ejemplo, en los rankings de arriba, Level 3 es el carrier original de Internet. O sea, cuando se montó DARPA, las primeras universidades, los primeros edificios, o sea, los primeros sistemas americanos que se montaron ahí, es esa misma red. Ha cambiado el nombre a lo largo del tiempo, pero es esa misma red. Entonces conviene siempre intercambiar tráfico con gente que esté en la parte alta de esta tabla. Y bueno, cuando nosotros decidimos intercambiar tráfico con otro sistema autónomo, tenemos que fijarnos en ciertas cosas. Una es la reputación que tenga este sistema autónomo. Aquí, por ejemplo, podemos ver Rostelecom, que maneja casi 74 millones de direcciones IP, y Rostelecom es un sistema autónomo, es una entidad, es la Telefónica de Rusia, digamos. Está financiada por el gobierno, la han intentado privatizar, pero bueno, hay un juego un poco extraño. Pero Rostelecom comparte tráfico con un montón de sistemas autónomos que tienen muy mala reputación. ¿Qué pasa con esto? Que esto levanta sospechas de que puedan estar espiando el tráfico, o haciendo man in the middle, o haciendo cosas que vamos a ver ahora que se pueden hacer. Si veis en las dos ventanas de la derecha, esto por ejemplo es la información del tráfico de Tesla y de SpaceX, las dos compañías de Elon Musk. Y él comparte tráfico de sus compañías con carriers que están en la parte alta de la tabla, que hemos visto antes. La de Tesla, que está ahí, que aparece en el puesto 4543, es un tema del gobierno americano, que también ellos hacen lo suyo con el tráfico. Bueno, contaros un poco que es un punto neutro, que como muchos sabréis, pues no es más que un edificio físico, o sea, es un espacio físico donde comparten prefijos los sistemas autónomos. En España, el más importante que lo tenemos en Madrid es el Spanix, que está ahí en la calle Sena. En Barcelona tenemos el CAPNIS, en Cataluña. Y bueno, a nivel europeo, el punto neutro más grande de todo el mundo es el DECIS, que está en Ámsterdam. Y hasta hace no mucho tiempo, el mayor punto neutro del mundo estaba en Brasil. Cosa muy curiosa también. Brasil es un nido de hackers. O sea, ahí hay, bueno, de ciberdelincuentes, no de hackers. Entonces ahí ha habido muchos problemas, y sobre todo con el BGP, que se ha ido detectando a lo largo del tiempo, y Brasil son unos maestros en hacer secuestros de direcciones IP. Bueno, BGP, ¿cómo funciona BGP? Pues es muy sencillo. O sea, al final se establece una sesión TCP por el puerto 179 entre dos pares, y ahí empiezan a hablar y empiezan a compartir cosas. Como os he contado antes, BGP no nació con seguridad. Al final tú levantabas una sesión ahí, te hacían un man in the middle, veían con quién te estabas hablando, y se te metía un tío en medio y se ponía a inyectarte rutas para robarte tu tráfico o para hacer auténticas barbaridades. Y BGP funciona en modo directo o puede funcionar en modo indirecto. Que puedes saltarte otros sistemas autónomos para intercambiar tu tráfico con sistemas autónomos que están detrás de otro y que son de tránsito. Esto es una particularidad que están intentando erradicar, porque permite saltarte muchas historias en Internet. Siguiendo las normas de MAN-RS que promueve la Internet Society, un punto neutro debería de conectarse como el lado de la derecha, donde dentro de esa sala donde muchos sistemas autónomos sueltan direccionamiento, hay un route server o varios route servers que están bien configurados, no permiten que un sistema autónomo inyecte rutas que no son suyas, y todos hablan con ese route server, y ese route server es el que pone un poco orden entre todos. Los acuerdos de peering, que eso es unos acuerdos legales que se firman entre unos sistemas autónomos y otros, los manejaría el punto neutro. La realidad es lo de la derecha, que ahí se conecta todo el mundo con quien le parece, hace lo que quieren, y hay un follón de tráfico importante. Entonces, bueno, como os he contado, pues un poco por hacerlo de manera gráfica, al final un sistema autónomo debería de hablar con los route servers, que son estos que hay en el medio, pero la realidad de todo esto, cada router negro que se ve sería un sistema autónomo conectado en una LAN de nivel 2, donde hay un direccionamiento plano, pero al final aquí lo que pasa es esto, que empiezan a compartir direccionamiento todos con todos y es muy complicado manejar eso.
Es una barrera. Sí. Vale, llegamos a Ucrania. ¿Qué ha pasado en Ucrania? Pues ahí hay un punto neutro muy importante y muy grande. Además ahí está todo el mundo ahí. Está Kamai, está Cloudflare, está Azure, hay una zona de Azure allí, hay un montón de cosas que está en Kyiv. Y este punto neutro tiene 218 miembros, como vemos aquí, y tiene bastante caudal de... O sea, suelta mucho tráfico en Internet. Ucrania está muy digitalizada, aunque parezca que no es un país que está muy avanzado en Internet. Y tienen mucho tráfico que va, que viene. De hecho, la digitalización que os ha contado David, que hicieron, lo que han hecho es, en vez de tener los sistemas ellos, están en Azure, están en Amazon. Y no están muchos ni en Europa. Los tienen ahí en Estados Unidos. Entonces, esto es un problema. Luego hay un montón más de sistemas de puntos de intercambio. Algunos están en la zona del Donbass, por lo tanto están controlados por Rusia. Pero esos puntos de intercambio intercambian tráfico con el punto de Kyiv. Entonces Rusia tiene una entrada por ahí a hacer cosas. Bueno, y llegamos a los secuestros del EGP. Esto es una cosa que cuesta verla, tienes que bajar muy al detalle del protocolo, ir a la parte baja, a picar. Y lo que está pasando, o lo que ha pasado en Ucrania, se lleva viendo desde hace tiempo con el tema este de los brasileños que he contado. Al final, un sistema autónomo puede publicar una serie de direccionamiento al resto de sistemas autónomos con los que comparta direccionamiento, pero como BGP no tenía seguridad hasta hace relativamente poco, que se empezó a implementar, había gente que dijo, hostia, si anuncio direccionamiento que no es mío y yo inyecto rutas que no son mías y que ese tráfico me venga a mí. Entonces, los brasileños, por ejemplo, yo sé, por poner ese ejemplo no me acuerdo qué país era, un país no sé si fue Irán, quisieron bloquear todo YouTube para toda su gente y publicaron, se confundieron los administradores y en vez de bloquear YouTube lo que hicieron es publicar todo el rango de Google donde tiene YouTube como si fuera suyo. Tiraron YouTube durante 8 horas. Y Google tuvo que hacer hijacking, o sea, tuvo que reducir las máscaras de lo que publicaban para que el tráfico les volviera. Y ya pues, se contactó con la gente que administraba esto para moverlo. Se arman unos pifostios importantísimos en Internet con esto. Y esto sigue pasando. Bueno, ahora veréis una diapositiva que se ve perfectamente. Hasta hace poco, lo que se hacía también es que se publicaban bogons, que era un bogons, un bogón es o direccionamiento privado, sabéis que hay varios rangos privados que se usan en redes internas, y había gente que publicaba el direccionamiento privado. Publicaban rangos que todavía RIPE o el RIP local no había entregado a ningún sistema autónomo. Entonces esos rangos no los usaba nadie y se los adueñaban. Entonces no funcionaban, pero no eran de nadie. Y hacían ahí auténticas barbaridades. Entonces, bueno, esto es endémico del EGP y la ICANN y con el tema este de la NRS pues está intentando poner un poco de orden en esto. Pero como veis, bueno, es que se estima que solo entre el 9 y el 12% de sistemas autónomos implementan la NRS. Entonces queda un largo trabajo por hacer aquí. Os voy a enseñar una demo que tenemos montada en un laboratorio, es un taco que esto debo de indicar aquí un poco. Que vais a ver una inyección de BGP en vivo y en directo. Bueno, por contaros un poco, esto es un laboratorio que está montado en una plataforma que se llama IFNG, que permite virtualizar hardware. Entonces yo aquí tengo unos cuantos routers de Cisco ahí en el medio, que simularían ser internet. De hecho, estoy usando direccionamiento público en el mío, pero bueno, esto es un entorno aislado y no tiene más. Al final he intentado simular un poco lo que está pasando en Ucrania. La red que se ve que pone AS1 sería el Sistema Autónomo 1, sería una red ucraniana. La parte de arriba de la derecha sería un cloud que puede ser Azure o puede ser lo que sea, en Europa o donde sea. Y la parte de abajo es un sistema autónomo ruso, el ASN, el 2100, donde casualmente tenemos ahí unos actores que algunos los conoceréis. Efectivamente. Hay ahí gente mala. Entonces, bueno, ¿qué hace Rusia con Ucrania? Pues mira, por ejemplo, tenemos aquí una máquina de un usuario ruso, que casualmente usa Kali.
Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. El equipo que se ve arriba a la derecha del todo, pongamos que es un servidor web del gobierno ucraniano que está en Rusia. Voy a usar voy a hacerlo con direccionamiento IP porque no tengo un montón de DNS. Atacamos al direccionamiento público, que sería esa máquina de ahí. Entonces nosotros llegamos... Ay, que lo tengo yo aquí. Vamos a ver los monitores. Esta máquina es esta de aquí abajo. Entonces, yo intento llegar a la 80.0110, que es esta máquina, y si hacemos un tráfico, tengo un MTR aquí, lo vamos a ver. Mira, como veis, los saltos de red que hace, pues el usuario ruso llegaría a su router, que es su IP la 212.0.1.1, él está en el mismo rango 1/24, es esta pata de este router, saltaría a la 50.0.0.2, que iría por aquí arriba. Este router, pongamos que sí tiene MAN-RS configurado bien, y es partícipe de estas normas. Entonces él solo acepta rutas de quien le tienen que llegar. Y el siguiente salto pues, sería el sistema autónomo 4, que ya detrás tiene al servidor web. ¿Vale? Pues ¿qué ha pasado? Que ya ha llegado Dimitri, que tiene aquí un grupo de cibercriminales malísimos, y le ha untado pasta al del sistema autónomo 5 y dice, hostia, me vas a dejar aquí hacer una cosita que quiero inyectar direccionamiento, porque él se ha dado cuenta que el cloud tiene un /22 que engloba 1026 IPs, y ha dicho, pues si yo cierro la máscara y en vez de publicar un /22, publico un /24 que es más específico por cómo funcionan los protocolos de enrutamiento, cuanto más cerrada la máscara, más prioridad tiene ese rango de direccionamiento y se va a ir por ese camino. Pues ha dicho, pues si yo cojo y publico esto como si fuera mío con un /24, voy a ver hasta dónde puedo inyectar ese tráfico a internet. Entonces, vamos a controlar el router este. Y ahí le ha permitido montar un segmento de red donde va a hacer spoofing de redireccionamiento. Esto es un router, es una emulación de un router Cisco 7200 de hace un montón de años, que estos Cisco ya no se ven. No tenía otro para montarlo. Porque veis un poco lo que hay. Mira, aquí la interfaz 1.0, esta interfaz que es el 1.0, tiene el direccionamiento 80.0.1./24, no es un /22, ¿vale? Y es esta pata que se ve por aquí abajo. Pues tan simple como levantar esa interfaz. Ya está configurado, el BGP va a detectar que esa interfaz se ha levantado y va a empezar a anunciar esas redes para afuera. Un shutdown, levanta la interfaz. Mira, como veis, ha levantado. Sí, está bien. Lo ha levantado y ya está arriba. Entonces, sin tocar nada del usuario de Kali, fijaros lo que hace el MTR, que es un trazarouter al final, con un poco de más cosas, ha empezado a hacer cosas raras. Y se está yendo, se está intentando ir por aquí abajo. Entonces, vamos a actualizar el navegador a ver qué pasa. Pues, si Bueno, les ha puesto hasta música, Pues, sin tocar nada por el medio, han sido capaces de inyectar han inyectado una ruta que este no se la ha comido, pero este router que hay en medio no tenía las normas de MAN-RS, se ha comido el direccionamiento que era anunciado el otro, y al final han hecho que todo el tráfico de estos usuarios ucranianos se vayan a Rusia. Y lo que os ha contado David de la aplicación esta con la que marcaban los objetivos para que luego fueran a atacarlos, hay sospechas de que los rusos estén usando esto para localizar a esa gente. Entonces tienen, porque al final la aplicación lleva metadatos, posición de GPS, y saben dónde está el tío. Y le tiran un pepinazo y se acabó. Entonces es una moda. O sea, inyectar BGP es una cosa súper sencilla. Se hace una inyección de BGP, no tiene mucho misterio.
Bueno, por contarlo gráficamente, que se ve que un poco mejor, pues al final es eso, la red P, que es esta que hemos visto con el barra 22, la prende la S4, que es el que teníamos arriba del cloud, él anuncia la S2, que sí cumple las normas de MANRS, esa red, como sí que las acepta, y dice, venga, pues yo lo propago por internet y se lo mando a todo el mundo que se puede mandar. Los demás se comen esas redes, aparece el actor ruso y hace lo que hemos hablado de inyectar el barra 24, reduce la máscara. ¿Y qué ha pasado? Que como el de arriba tiene MANRS y no acepta esas rutas, pues por ahí no se las come, pero el de abajo sí. Y como el de abajo tiene conectividad con el sistema autónomo ucraniano, pues le inyecta la ruta y al final en la tabla de ruta pues desaparece el camino a P1 por la parte de abajo. Y tiene más. Y bueno, en Ucrania se ha detectado, o sea, sabemos a ciencia cierta quién ha robado el direccionamiento, quién ha publicado cosas que no son suyas y a quién han atacado. Entonces esto es una captura de una herramienta que se dedica a monitorizar los routers autónomos, o sea, los routers de sistemas autónomos de Internet y a sacar estadísticas del BGP y ver los paths que está utilizando el camino. Y se detectó al comienzo del conflicto, este es del 28 de febrero del año con cosas, bueno, está en el pozo, o sea, es súper chungo. Y al final en Rusia el problema que hay es eso, que como quieren controlar a la gente, gestionan el tráfico para meter IPS, para sacar metadatos y sacar posicionamiento del estado del personal. Bueno, y el año pasado también se vio que Cloudflare, que tiene presencia en Kijib, cuando empezó todo el conflicto Cloudflare es un proveedor hace muchas cosas, entre una de ellas es proporcionar WAF en la nube. WAF es un firewall de aplicación. Eso permite proteger servidores web o aplicativos web. Y cuando empezó el combate, lo que se vio, estas son gráficas de carga de Cloudflare, por ejemplo, justo en el mes de febrero, por ejemplo, las páginas web del gobierno de Ucrania estaban los WAF al 100% de carga. Estaba Rusia ahí, la que te veo, a ver si se lo zumbaban. Como no lograron cargárselo, pues la gráfica del otro lado, del mes de julio, creo, sí, julio, ya empezaron a atacar todo lo que veían. O sea, lo que se moviera, venga, a un DOS y nos lo intentamos tumbar. Y muchos sitios de noticias, porque lo que quiere Rusia es intentar manejar a la gente a nivel de información, con guerras de quinta generación, que es lo que os he contado antes, que al final lo que quieren es controlar la mente de las personas con información ficticia, fake news y toda esta historia. Y bueno, esto por ejemplo es BGP Stream es una herramienta, es una cuenta de Twitter de un servicio que tiene Cisco que monitoriza BGP a nivel mundial y se pueden ver en tiempo real los problemas que hay con el BGP hijacking. Quién publica precios en el suyo, toda la movida que hay con todo esto. Esto es de un rato, o sea, esto lo cogí hace unos días y es un rato. Si configuráis la cuenta, os están entrando historias de estas permanentemente. Y fijaros, British Airways, es que ahí salen empresas que es que da un poco de respeto, porque hay cosas gordísimas. Del gobierno de Estados Unidos, permanentemente Rusia está intentando zumbarse. Y los brasileños, como se ve aquí arriba, esos están igual, publicando directamente con el suyo para quedárselo. Y bueno, pues un poco contaros así, incidentes que han podido pasar así particulares. Uno un poco antiguo, pero que tuvo repercusión. En el año 2017, el Rostelecom, que es nuestro amigo ruso, generó 37 prefijos que no eran suyos, los lanzó a internet, se los comieron un montón de gente, porque en el año 2017 todavía esto no estaba muy avanzado, y curiosamente eran prefijos de Visa, de Mastercard, de entidades bancarias. Entonces, solo unos 7 minutos esta inyección de tráfico, pero seguramente cogieron datos de tarjeta de medio mundo. Y así últimas que hayan pasado, pues una en febrero del año pasado, donde lograron inyectar tráfico durante mucho tiempo, en una plataforma, bueno, inyectaron tráfico, los hackers, o sea, los cibercriminales, lograron recoger un certificado válido, levantaron JavaScript, lo inyectaron en los navegadores y robaron 2 millones de dólares en criptomonedas. Así de fácil. Y no sé, Twitter, por ejemplo, también tiene muchos problemas de BGP.
En Twitter, con todo lo que está pasando, con la entrada del hombre este a manejarlo, eso no tiene que ser el caos para mí. Entonces, los administradores de red, yo creo que está ahí la limpieza, administrando los routers. Entonces, tienen un mogollón de problemas con el BGP. Cada router se cae, muchos de los problemas que están pasando es con esto. ¿Y cómo se puede solventar toda esta historia? Pues al final hay una serie de configuraciones. Internet está manejado de routers. Lo que hay en Internet son routers Cisco, router Juniper, Microtik y luego mucho router open source. FRR Routing, BIR, hay un montón de herramientas open source que te permiten levantar un router en una máquina virtual y muchos sistemas autónomos, como no tienen pasta o sistemas autónomos pequeños, levantan máquinas virtuales con routers virtuales. Y eso hay que configurarlo bien. Hay que saber con quién comparto tráfico y qué me va a venir de ahí. Y meter listas de acceso donde yo solo permita que me inyecte rutas que son suyas. Y eso lo compruebo yo en mi RIP local, que puede ser RIPE o puede ser el que me toque a nivel mundial. Pues lo primero que hay que hacer es configurar eso bien. Lo siguiente es implementar RPKI. RPKI es una medida que ha adoptado ManRS, por la cual se validan todas las rutas que se comparten entre sistemas autónomos con un certificado digital. Ese certificado digital nace de que cada sistema autónomo comparta en el RIP qué direcciones tiene o qué direcciones le han asignado de verdad. Y hay una herramienta que a esa dirección le aplica un certificado. Y luego los routers de los operadores consultan esa herramienta, se bajan el certificado y comprueban lo que le viene del sistema autónomo. Y de esta manera no les inyectan rutas, de ninguna manera. DGPSEC es una evolución del protocolo BGP donde ya permite que cuando yo voy por un camino y tengo ciertos saltos por ciertos sistemas autónomos, aunque me inyecten, o sea, si me inyectan una ruta y me cambia el path y empiezo a saltar por otros sistemas autónomos, bloqueo el BGP, o sea, lo corto. Entonces esto se ha implementado a lo largo del tiempo. Y luego en los sistemas, o sea, en los puntos de intercambio, la implementación de routes errors. Pero esto vale dinero y está costando mucho implementarlo. Por supuesto, monitorizar en tiempo real nuestras actualizaciones del BGP, con quien hablamos. Esto, el BGP, una vez que estableces una comunicación con el router, no está permanentemente ahí metiendo rutas. Esto es muy estable y mientras no haya un cambio en la red, no pasa nada. Entonces hay que monitorizarlo. Y luego evitar tools que no tengan reputación. En la lista que hemos visto, pues decir, mira, yo lo cojo hasta el número 50 y de ahí para abajo no comparto rutas con nadie. Aunque me pidan peering, yo no lo voy a aceptar. Y bueno, dejo ahí un par de herramientas que bueno, Radar de Curator es libre, se puede mirar, y el PGPMon lo compró Cisco, ahora se llama Crosswalk, y lo están integrando en una plataforma que se llama Thousand donde se está intentando poner remedio a todo esto. Bueno, y todavía una publicitaria. Nosotros estábamos haciendo Sí. en innovación, estamos haciendo una herramienta para monitorizar y actuar y poder actuar desde un SOC y poder monitorizar este secuestro de rutas, incluso poder actuar con los routers de clientes y evitar que esto se produzca. Intenciones aprendidas que tenemos aquí, pues la migración fuera de Ucrania de todos los servicios, como ha dicho Chema, se pone más, hay más superficie de ataque a estos secuestros de prefijo. Es preciso que los puntos neutros pues, exijan aceptar las políticas de ManRS y todo lo que acaba de decir Chema a nivel técnico. Como todo, no solo Internet con el BGP, los que habéis escuchado hablar de la capa de señalización del SS7, sabéis que estos protocolos nacieron en un momento en el que Internet tenía confianza porque eran 4 monos. Y cuando dejaron de ser 4 conos, por ejemplo, y tenemos 1000 y pico operadores virtuales, pues la capa de señalización hace unos años se convirtió también en otro problema muy similar al de PGP. Todo esto hay que ir actualizando y ir aplicando las medidas de seguridad que corresponden. Y sobre todo el trazar los planes de resiliencia, todos estos planes que estáis hartos de escuchar la resiliencia, hay que hacer todo, pero joder, que verdad es. O sea, Ucrania a través de ese... Ucrania a lo mejor si no hubiese tenido sus ataques en 2014, no hubiese estado preparado como hasta ahora. Yo estoy seguro que no, porque hasta que no llega el lobo, no te preparas, eso es así. Pero es que el lobo a Ucrania le lleva atacando ya, el oso, en este caso, le lleva atacando muchos años. Entonces ha tenido una escuela muy grande en esto y esa preparación que le ha dado ha sido fundamental para, si os fijáis, mucha gente pensaba que esto iba a ser la ciberguerra, iba a ser unos tíos que están metidos en un contenedor ahí con unos cascos, unos disparos, no sé. Por desgracia, hemos visto trincheras como la Primera Guerra Mundial, muertos, bombas, y la guerra es igual de puñetera y hija de puta que ha sido siempre.
¿vale? Y también hay una cosa importante, y es que muchas veces los que estamos en este sector tendemos a darle una importancia en guerra cinética a la ciber, que a veces no tiene tanto. Cuando una persona lo único que está pendiente es que no le caiga un bombazo en la cabeza, pues se la espera tener un nazo. O sea, es cosa o sea, esto está muy bien en la zona gris, lo que llaman zona gris, en la época de preguerra, posiblemente de 2014 a 2022, hubo muchos ataques, muchos más ataques quizá que en este periodo. O quizá ahora los ha habido y más, pero estaban preparados para afrontarlo, ¿no? Y es muy importante el establecer esos acuerdos de roaming nacional de emergencia que hemos visto antes, todo esto antes de que ocurra algo. Y ningún país está libre, y nosotros, por supuesto, de que esto ocurra, ¿no? Tener en cuenta la participación civil, la guerra ya ha cambiado a nivel de que con un móvil te conviertes en un militar. Sabéis que existe en Ucrania, hay diferentes ejércitos prorrusos y rusos en Bielorrusia, en Rusia y países como China, que están facilitando objetivos de combate. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque ya estamos mezclando a gente civil que antes solo hacía cosas ciber en cosas cinéticas, que un tío, gracias a una aplicación, le pueda matar, o sea, una unidad entera. Entonces, estamos convirtiéndonos en algo muy extraño, ¿no? Digamos que los gobiernos y los ejércitos están perdiendo realmente el monopolio de la violencia en los conflictos bélicos. Y ya estamos asumiendo papeles que yo creo que muchas veces tampoco la gente es consciente de que a lo mejor detrás de la pantalla de un ordenador o de un móvil o lo que sea, está matando gente. Otra cosa es la moralidad de la ética y dependiendo de si te están ocupando tu país o no, pero realmente es una cosa que es importante, ¿no? Y mantener las comunicaciones con el exterior, como decía Chema antes, por esta guerra de quinta generación, el mantener las comunicaciones ya no solo es importante por el tema militar, porque no sé si lo sabéis, pero la mayoría de comunicaciones tácticas y militares se desarrollan en onda corta, ¿eh? No se desarrollan por internet, muchas de ellas. Ahora con Starlink hizo un poco más y con otros sistemas digitales basados en red, pero se han desarrollado hasta hace 4 días y se siguen desarrollando las comunicaciones tácticas y operativas y estratégicas incluso a través de onda corta, como hace 100 años. ¿Por qué? Porque permite la no dependencia de un ISP, un alcance brutal y muchas otras cosas que no son igualables con un satélite u otras cuestiones, ¿no? Y el uso de Starlink, yo antes no lo he contado, pero ha habido problemas también. Problemas como hemos dicho antes, de monopolizar Internet. ¿Por qué? Por monitorizar las conexiones. ¿Por qué? Porque Starlink tuvo cortes provocados, porque además su presidenta lo dijo, que había cortado, dejó de funcionar y los soldados ucranianos se quejaban de que había cortes, ¿no? Y no sabía si era un tema técnico, ¿no? Y dijeron que estaban preocupados porque Starlink se estuviera utilizando para temas ofensivos, de guerra ofensiva. Es decir, que no es para que funcionen los hospitales para los soldados o que la infraestructura, no. Que se puedan guiar drones a larga distancia, por ejemplo. Que forme parte de una empresa civil como es SpaceX, que forme parte de una guerra. O sea, que esto no había pasado tampoco a ese nivel si lo pensáis, ¿no? Normalmente son contratas del gobierno y tal, pero una empresa que te da internet en tu casa de pueblo, a su vez, pudiera estar implicada en acciones de guerra ofensiva, por ejemplo, contra otro país, matando gente con drones, pues es una cosa que las empresas no llevan bien, porque eso les puede posicionar en algún momento mal, ¿no? Y entonces, bueno, sí que obviamente ha sido muy útil como redes, sobre todo de respaldo y un ejemplo claro de cooperación internacional que Ucrania ha recibido y seguirá recibiendo seguramente a nivel de ciberseguridad, de IT y de todo. Nada, agradecer a nuestros compañeros Andrés, nuestros compañeros de Ideas Locas, a las chicas de marketing que han estado acompañándonos todo el rato y cuidándonos porque somos mayores ya. A todos vosotros, la organización de Hackern y por supuesto a todos vosotros por vuestro tiempo y atención.